Cae Bolsa Mexicana de Valores, sube el dólar y la prensa chayotera de inmediato culpa a Andrés Manuel López Obrador. Te diré los pormenores aquí, a continuación, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde de martes. Y bueno, la noticia de hoy es la caída estrepitosa, ¿sí?, de la Bolsa Mexicana de Valores. Y el mexicano común dirá, bueno, ¿a mí eso en qué me afecta? ¿En qué nos afecta que las grandes empresas pues pierdan dinero, pierdan acciones? Pues bueno, esto nos afecta porque a las caídas de las bolsas, el peso, la moneda nacional, pierde fuerza y aumenta el dólar. Que aumente el dólar, como consecuencia, trae pues resultados malos porque aumentan los precios de los combustibles, como la gasolina, que ahorita ya no tiene el IEPS, hoy tenemos que pagar el IEPS completo, ya no tiene esta ayuda del gobierno, y de esa manera pues todo va en aumento. Se cae pues prácticamente la economía, porque la economía en México depende de gran forma de las empresas, ¿sí? Ok, pasando a otra cuestión, esto de que la bolsa cae no es precisamente por las consultas de López Obrador. Si bien es cierto, se ha querido engañar por parte de la prensa chayotera, por esta manipulación del Universal, del Excelsior, del Reforma, etcétera, 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 esto es completamente falso, ya que las caídas actuales en la Bolsa Mexicana de Valores, desde octubre a la presente fecha, no fue tanto por la cancelación del aeropuerto en Texcoco o por la nueva consulta del Tren Maya. Al contrario, esto genera una nueva certidumbre, abre más las puertas a los mercados extranjeros, porque ahorita se dice que la cuestión de las caídas son porque los mercados y los accionistas no están seguros cómo va a funcionar la economía en México. A ver, cada gobierno, cada inicio de gobierno, siempre va a haber movimientos negativos en las bolsas de valores. Esto pasa desde que está la bolsa de valores en México. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Si bien es cierto, con Calderón y con Fox no se vio tanto esa problemática, fue porque tanto al terminar el sexenio de Fox en 2006 como el de Calderón en 2012, habían excedentes de petróleo. Teníamos un ahorro. ¿Por qué? Porque hubo mucha producción en esos años. Pero ahora México ya no tiene esos excedentes, gracias a las grandes ideotas de Enrique Peña Nieto de aprobar esta reforma energética que le regaló prácticamente los excedentes, el petróleo, a las empresas extranjeras. Entonces aquí cabe una de las razones por las cuales pues hay esta inestabilidad. Pero vamos a checar la nota más a detalle. Bolsa Mexicana cae a su peor nivel desde marzo del 2014. Ojo, en ese marzo ya era presidente Enrique Peña Nieto. No fue culpa entonces de López Obrador. Había políticas económicas, había situaciones en las cuales pues a nivel internacional, económicamente hablando, pues también influían en el desarrollo de la economía de México. Esto a unos días del cambio de gobierno. Dice: la pérdida más importante fue del grupo financiero Banorte, que no se ha podido levantar desde aquella mención de Ricardo Monreal de quitar las famosas comisiones de los bancos, porque este banco honestamente es bastante gandalla con las comisiones. Tan solo por estar inscrito en este banco te hacen a producto de gallina pues renovar o firmar un contrato cada año, un seguro de vida que te cuesta bastante caro. Las acciones de Grupo México perdieron también 4%, y América Móvil, esta empresa de Carlos Slim, también siente los trancazos de este cambio de gobierno. La Bolsa Mexicana de Valores finalizó este lunes con una baja de 4.17%, la segunda mayor caída del año, por lo que el principal indicador accionario cayó a su menor nivel desde marzo del 2014. Esto a tan solo 5 días de que Andrés Manuel tome posesión como presidente. El principal indicador de la bolsa mexicana
se ubicó en 39.427 unidades, lo que implicó un descenso de 1.717 respecto al nivel previo anterior. La pérdida más importante fue Banorte, luego Grupo México y por último América Móvil. El mercado accionario se desligó de sus pares estadounidenses que operó con alzas. En promedio industrial del Dow Jones subió 1.4, Nasdaq 2.6 y el Standard & Poor's 500 ganando 1.55. Estos datos, Carlos Ursúa, propuesto por López Obrador como secretario de Hacienda, dijo que establecen un contacto estrecho y directo con inversionistas y calificadoras y otros participantes del mercado sobre el paquete económico 2019. Y ahí es donde se crea esta incertidumbre. Todavía no se tiene un paquete económico como tal, todavía no se tiene un presupuesto de ingresos y uno de egresos. Por eso la inestabilidad en las cuestiones financieras. La bolsa mexicana de valores y cualquier bolsa del mundo es como una montaña rusa. No sabes en qué momento pueden venirse bajadas, subidas. Es algo que pues se maneja más que nada con las situaciones actuales, el día a día. Por ejemplo, ¿por qué puede bajar la bolsa? Por la caravana de Honduras. Porque Donald Trump anunció que se va a cerrar la frontera, incluso de manera comercial, si no se pone las pilas México con la caravana. Son muchos factores. Obviamente Estados Unidos no le afecta de tal manera porque son menos los empresarios de México que invierten en el Dow Jones o en Nasdaq o en Standard & Poor's, como en cambio, por ejemplo, los empresarios estadounidenses que sí invierten en gran forma en la bolsa mexicana de valores. Entonces, por eso es que se da esta cuestión de que cómo es posible que en Estados Unidos suba y que aquí en México baje, pues es esta situación, ¿no? La cuestión también de los hondureños, de las caravanas, el mismo, como ya dije, cambio de gobierno. No es la misma política que se va a llevar a cabo con Andrés Manuel que con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la inversión extranjera en México está garantizada y eso es algo que no quieren los chayoteros que aparezca como tal. Por ejemplo, China quiere invertir en el Tren Maya y en el aeropuerto de Santa Lucía. La Gran Bretaña en el aeropuerto. Rusia también quiere invertir en México. Estados Unidos no va a dejar de invertir en México. Solamente que se tienen que establecer más claramente las políticas económicas que se van a seguir en uno y en otros países. Esto es normal, es algo que no debemos que dejar que nos alarme, que David Páramo hable, que Ciro Gómez Leiva, que Carlos Loret, que Joaquín López Dóriga. Quieren crear inestabilidad en México, quieren que López Obrador tenga la culpa de todo. Se espera un cierre ordenado y sin sobresaltos en el ejercicio fiscal, dijo Carlos Ursúa. Dice, acompañado del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, y Gerardo Esquivel, quienes se anunció serán propuestos como subgobernador del Banco de México. En rueda de prensa destacó que la Secretaría de Hacienda cuenta con un andamiaje institucional y recursos suficientes para enfrentar cualquier evento adverso que se pudiera presentar en el ejercicio fiscal 2019, considerando los recursos de diversos fondos de estabilización y reservas internacionales. Sin embargo, las reservas también son muy diferentes a las que se tenía antes. Dice los analistas. Vamos a checar, por ejemplo, esto. A mí me llamó mucho la atención. Así se encuentran las finanzas de transición de Peña Nieto y el López Obrador. Y estas son las transiciones que han habido en México. Por ejemplo, ahora Banxico dice que hay más inflación y menor desempeño favorable a los mercados, y las tasas de interés de los bancos, como ya sabemos, son bastante altas. La alternancia política moderna en México. A ver, tercera alternancia, de Peña a Andrés Manuel. Depreciación del tipo de cambio, es decir, cuánto ha perdido el peso desde que entró Peña Nieto hasta ahora que entra Andrés Manuel. 46.78%. Casi la mitad del valor del peso mexicano no es fuerte, o sea, no tiene el mismo peso específico. La bolsa mexicana ha subido 10 puntos. Bueno, tasa de interés suben, y esto es malo porque con esto se genera mayor inflación. Las reservas han bajado. Las reservas son apenas de 14,000 millones de dólares, cuando, comparado con el gobierno entre Calderón y Peña Nieto, eran de 93,500 millones.
Esto porque en el gobierno de Calderón hubieron excedentes de petróleo. Lo único que ha subido cada sexenio es el financiamiento de los bancos, y esto pues da más certeza a los empresarios. La inflación con Enrique Peña Nieto subió 1.91%. De Calderón a Peña Nieto igual, tenían muchas reservas, pero la inflación había subido mucho y la depreciación del tipo de cambio había sido menor que con presidentes anteriores. Caso contrario, por ejemplo, con Fox, que la depreciación fue de 17.4%. Y sí, iban subiendo el IPC, por ejemplo, de la bolsa mexicana, porque el Cedillo fue muy malo, y con Fox se veía un cambio diferente. Tasas de interés subieron obviamente y las reservas eran pues de 16,000 millones. Incluso Fox, cuando más valía el peso mexicano, cuando tenía un mayor valor, tuvo más dinero en las reservas del Banco de México que el mismo Andrés Manuel López Obrador. Esto, pues como ya les dije, trae como consecuencia que sí haya incertidumbre en la cuestión accionaria, en la cuestión empresarial. Esto pues nos queda muy claro. Así que no podemos perder la cabeza. No podemos decir, ay, es que por culpa de López Obrador cae la bolsa. No, esto se da siempre y se va a seguir dando en la historia de México. ¿Por qué? Porque son transiciones, son candidatos y ahora presidentes electos que traen una forma diferente de trabajar, una forma diferente de ver las cosas, y por eso los empresarios tienen sus reservas. Carlos Slim sabemos que no tiene una relación del todo cordial con López Obrador, que sí hay una cierta discordancia, y por eso pues obviamente invierte menos. Y él a sus socios le van a decir, oye, ¿sabes qué? No inviertas en México. Pero va a llegar otro inversionista o de otros países, porque lo que está haciendo ahorita México es abriendo la inversión no solamente a Estados Unidos, sino abriéndola a China, una potencia en cuestión económica hoy en día, a Rusia, a la Gran Bretaña, a Alemania, e incluso voltear a ver a mercados latinoamericanos. Esto para posicionar a México como un país sólido, un país que es atractivo a la inversión. Entonces, esto que hoy inventa la prensa chayotera solamente es en detrimento del trabajo de López Obrador. Ahora, tenemos que estar tranquilos, serenos, y esto se va a regularizar. No en un mes, no en 2 meses, a lo mejor hasta en 3 a 6 meses, pero a fin de cuentas la cuarta transformación es real. Tenemos que ajustarnos poco a poco y hay una buena relación, camaradería entre México e incluso el mismo Donald Trump, que podría ser el factor más peligroso. Va a venir su hija a la investidura de López Obrador. China ya había anunciado que parecía que iba a venir su presidente. Esto no es cierto, pero sí va a enviar a un representante, y es prácticamente la investidura de Andrés Manuel la que más invitados va a tener en la historia política de México. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado extranjero ve con buenos ojos que López Obrador sea el nuevo presidente. Yo soy el 2.0, este es tu canal, Cocinando la Noticia, un buffet de información sazonado con un toque de humor. Te invito a que veas el próximo video, se va a poner bueno. Por favor, no se te olvide dejar tu like, comentar, compartir y sobre todo, activar la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos, y te invito a que veas los que te dejo aquí abajo. ¿Por qué? Porque están buenos. Te invito a que los veas. ¡Va que va!